doctor, gracias por la presentación. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de musculatura básicamente, pero vamos a enfocarnos básicamente en 4 aspectos. Vamos a enfocarnos en cómo evaluamos de manera visual la musculatura, tanto de un reproductor como de una vaca de cría, de un novillo y las correlaciones que vayan a tener ellos en el producto final denominado carne. Vamos a tener también después qué significa para un toro reproductor la presencia de musculatura, qué significa para un novillo la presencia de musculatura y qué significa para el consumidor esa musculatura que después se convierte en el producto final y la proteína por la cual trabajamos, que es la carne. Y ya finalmente acabaremos haciendo un breve recorrido sobre cómo hacemos una evaluación objetiva de musculatura en los animales a través de la técnica de ultrasonografía. Arrancamos con esta diapositiva con un toro de la raza Brahman muy importante, el toro 985, un toro que para Colombia ha sido un toro sobresaliente en producción de hembras, un toro que como padre y como abuelo ha sido un toro magnífico y con unas condiciones de conformación que han hecho que el toro sea muy exitoso en su uso en Colombia. Podemos ver un toro reproductor que por todas partes nos expresa musculatura, un toro que nos expresa carne, nos expresa volumen y que realmente debido a estas cualidades y la capacidad de transmisión que ha tenido, ha hecho un excelente trabajo en el ganado nacional. Por eso quise ponerlo de entrada para que vayamos entrando en materia. Ahora esto no me parece. Primero que todo, debemos entender cuál es la relación, hablando y metiéndonos en la cabeza respecto al biotipo de los ganados más adaptados al sitio donde nosotros estemos ubicados. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es la relación entre el sistema productivo que estamos desarrollando versus el medio ambiente en donde nosotros estamos ubicados. Estamos acá en toda la línea ecuatorial, para todos conocido, una zona tropical de condiciones medioambientales, muchas favorables, pero también muchas adversas por la humedad, por la presencia de plagas, por las dificultades de clima que se nos presentan a veces con unos veranos absolutamente fuertes, como lo que ha vivido la zona centro de Colombia, como lo vive también la costa atlántica, y también en el aspecto de inundaciones, también cuando los inviernos son demasiado crudos. Arrancamos con algo muy básico, pero para mi concepto demasiado importante, y es entender cómo crecen los tejidos corporales en los ganados, en los seres vivos. Inicialmente, el primer tejido en crecer y en desarrollarse, y todo tiene una razón lógica, y es el crecimiento del tejido nervioso, quien es el encargado de generar y transmitir los impulsos para que el animal subsista, para que el animal tenga capacidad de reacción, capacidad de movimiento. Posteriormente viene creciendo el tejido óseo como sostén de esos animales, como sostén para que tengan sobre qué sostener, sobre qué posar esa musculatura. Posteriormente viene el desarrollo del tejido muscular, quien es el encargado de dar forma, firmeza y desplazamiento a los animales. Y por último, el tejido adiposo o graso, quien será el encargado de suministrar, digamos, esa energía necesaria para todos los procesos metabólicos en los ganados. Ahora pasamos a cómo crecen los animales. Aquí voy a asumir, digamos, un lenguaje muy coloquial, muy ganadero para un perfecto entendimiento, y arrancamos que los animales primero crecen hacia lo largo. Cuando los ejemplares, cuando un ternero nace, lo primero que empieza a crecer es de su cabeza hacia atrás. Posteriormente los animales empiezan a crecer en sus extremidades. Por eso muchas veces encontramos terneros que son más altos adelante en sus piernas que acá en esta parte. Y finalmente crecen los animales hacia lo ancho. Aquí, digamos, como decía, vamos al lenguaje coloquial ganadero,
y cuando encontramos un toro de 4 años o de 5 años muy bien levantado, encontramos la común expresión que decimos que el toro se embarneció, el toro empezó a mostrar un volumen corporal importante, empezó a mostrar una musculatura muy importante, y acá para dar a entender que el crecimiento final que tiene un animal, un bovino, es hacia los lados al final de su época de desarrollo. Puntos de evaluación visual en la musculatura. Tenemos la nuca en los machos, tenemos los músculos pectorales, tenemos los brazos, tenemos este músculo que se denota acá que no es muy típico, es propio de animales muy fuertes en musculatura, denominado el serrato dorsal, la musculatura en los lomos, y finalmente la expresión muscular a nivel de tercio posterior de la pierna. Como les decía anteriormente, el sistema muscular está formado por músculos y tendones que dan forma, firmeza, estabilidad y movilidad al animal. En los 4 pilares de la producción de ganado de carne, que son la longitud, la amplitud, la profundidad y la musculatura, podemos evaluarlos en diferentes puntos. Amplitud empezamos a evaluar en los animales desde su cabeza, en la amplitud de su frente, en la amplitud de sus hollares, en la amplitud a nivel del pecho, en la amplitud a nivel de sus lomos. La longitud podemos evaluarla desde los brazos hasta la punta de los isquiones. La longitud también la miramos en tercio posterior en la longitud del anca. La profundidad la evaluamos a nivel acá de las costillas, y la expresión de musculatura, como en la diapositiva anterior les mostraba, se denota a través de los brazos, de sus piernas y a nivel de la línea dorsolumbar. Visto desde otro ángulo, vemos acá el mismo toro reproductor, pero ya viendo en otro ángulo lo que se denomina profundidad a nivel de la pierna, lo que conocemos que profundidad a nivel de la línea del periné, la cobertura muscular a nivel del anca y de la pierna, la profundidad de estas primeras costillas, la expresión muscular a nivel de la nuca, y todo esto en conjunto nos expresa masculinidad en un toro reproductor y capacidad productora de carne. Esta foto que muy gentilmente la Asociación CEU nos facilita, nos expresa la proporcionalidad que debía haber en los ejemplares productores de carne. Tenemos acá, como lo dice la diapositiva, un animal amplio a nivel de su cabeza, generalmente es un animal amplio y fuerte a nivel de su dorso y de su lomo, y un animal que cuando vamos a su tercio posterior remata con una muy buena amplitud a nivel de su cadera. Esto se va a ver reflejado posteriormente en animales de muy buena expresión muscular en todo su conjunto. Cuando analizamos animales, toros reproductores, novillos, bien sean de exposición o bien sean de potrero, en la vista lateral, ¿qué estamos nosotros analizando? Analizamos la nivelación a nivel del anca, analizamos la forma de la musculatura a nivel de su tercio posterior, porque tenemos musculaturas que suelen ser redondeadas o que suelen aplanarse un poco, como en el caso de este toro. La profundidad de la pierna. Aquí podemos ver perfectamente este toro hasta dónde nos bajó su musculatura versus este hasta dónde le llegó su musculatura. Podemos ver la expresión muscular en el cuello de los toros, que es una característica asociada a la masculinidad y al perfil hormonal de ese toro reproductor. La expresión muscular a nivel de los brazos, muy clara y muy diciente en este toro versus este, que es un toro más grande, más aplanado allí. La fortaleza a nivel de la línea dorsal y la longitud de la línea dorsal y del anca. En el tema de la producción de ganado de carne, todas las razas, puedo decirlo con absoluta certeza, han sido víctimas de las modas de alguna manera, por así decirlo. El Angus, el ganado Angus, no ha sido ajeno a esto. Quise traer a colación esta diapositiva en donde tenemos en la parte superior izquierda
lo que era el modelo de toro reproductor Angus, que fue importado desde Escocia hacia los Estados Unidos en el año 1873. Un toro longilíneo, de buena expresión muscular, de mucha funcionalidad a nivel de todo su conjunto, con una muy buena expresión muscular en todas sus partes en donde estamos analizando, versus un animal del año 1950 que tenemos acá en la parte superior derecha, un animal que se fue al piso en su talla, un animal ya excesivamente compacto, que trajo problemas excesivos de engrasamiento, y esto llevó a que se fueran al otro extremo con el toro que tenemos acá en la parte inferior izquierda del año 1980, un animal excesivamente alto, pobre de musculatura a nivel de sus piernas, a nivel de su brazo, muy pobre a nivel de capacidad corporal, para tener que volver a lo que la naturaleza dictamina, y es al biotipo funcional de hace muchos años, muchos siglos y muchas veces de muchos milenios. Al toro reproductor del año 2016 que tenemos acá, un toro muy similar a lo que era el año 1873 en cuanto a talla, en cuanto a longitud, en cuanto a expresión muscular y en cuanto a funcionalidad. Resumo la diapositiva anterior. El tamaño funcional nos lo dará la respuesta de desempeño medioambiental de cada biotipo en particular. Con esto les quiero decir que debemos tener toros reproductores para todas las necesidades, pero definitivamente habrán toros que marquen una pauta respecto a adaptación y a desempeño reproductivo. No queriendo decir que todos los 3 toros que tenemos en pantalla y de cualquier raza, tiene alguna cualidad especial en particular que aportarle a cada una de las razas. Habrán algunos que aporten volumen, habrán otros que aporten esqueleto, habrán otros que aporten longitud, pero siempre, siempre, siempre habrá un biotipo en particular que se modelará de acuerdo a la adaptación que tenga al medio ambiente en particular donde se desarrolle. Tenemos en fotografía el toro que fue gran campeón nacional en el marco del Congreso Mundial Brahman del año 2018. Un toro que, si ustedes lo analizan y vamos hacia las diapositivas anteriores donde hacemos evaluación de musculatura, encontramos un toro que en su conformación es muy, muy equilibrado en cada una de las partes donde buscamos nosotros musculatura. Un toro de expresión muscular a nivel de sus brazos, un toro muy fuerte, muy nivelado y de muy buena expresión muscular aquí a nivel de su lomo, y un animal con una musculatura redondeada, sólida y, lo más importante, muy limpia de grasa. Esto es muy importante a la hora de evaluar toros reproductores de exposición. Un toro de la raza Beefmaster que tuve la oportunidad de juzgar y que también me llamó mucho la atención por ese paquete que me ofrecía, como les decía, toros de musculatura redondeada y profunda, sólida, muy limpia y de muy buena calidad y de muy buena expresión en todo su conjunto. Yéndonos un poco hacia las hembras, encontramos acá un primer biotipo en donde encontramos una hembra de cierta talla, un poco pobre aquí a nivel de estas primeras costillas. Vamos a otra hembra ya más adulta, a mi modo de ver, demasiado expresiva en musculatura, para mi gusto, hablando de una hembra en particular. Nos vamos hacia la raza blanco-azul belga y no sé si encontramos funcionalidad en esto. Una hembra ya de demasiada musculatura a nivel de su pierna. ¿Qué pasa? No tiene capacidad de donde desarrollar un sistema mamario funcional para poder lactar bien a su cría y que esa ubre tenga funcionalidad a través del tiempo. Entonces acá es donde debemos buscar un equilibrio que nos permita producir vacas más funcionales, mucho más limpias y mucho más equilibradas en su sistema mamario y en su sistema muscular y en su expresión de musculatura, y sin que pierdan feminidad en su conjunto. Tenemos acá una vaca de la raza Angus que nos la facilita Ganadería Tierra Leja, una vaca, a mi modo de ver, de un fenotipo excelente desde todo punto de vista, desde su feminidad, desde su expresión muscular, que es muy buena sin perder feminidad, muy buena a nivel de su lomo,
muy buena a nivel de su anca, de muy buena expresión muscular a nivel de su pierna, que le confiere una capacidad de adaptación excelente para poder tener un desempeño tanto reproductivo como productivo expresado en una cría de excelente calidad y de excelente habilidad materna. Quise poner esta diapositiva donde me refiero a que no es solo presencia de musculatura, sino también la capacidad que tengan de transmitirlo tanto los toros reproductores, y hago en este caso referencia a las vacas. ¿Y por qué hago referencia a las vacas? Porque desde hace ya más de 20 años que venimos trabajando muy fuertemente en todas las ganaderías en la biotecnología reproductiva, las vacas cada vez toman un papel más importante en el mejoramiento genético de los hatos, porque ya no tienen 10, 12 o 13 hijos en su vida, sino pueden tener 200, 300 o 400 hijos. Entonces esto hace que debamos trabajar en vacas con probada capacidad de transmisión de musculatura a su progenie, como lo estamos viendo en esta vaca, donde vemos su primera cosecha de terneros por transferencia de embrión, con una evidente expresión muscular a nivel de su tercio posterior en las 3 terneras. Ya entrando un poco en materia y hablando de cómo debemos evaluar musculatura en las diferentes partes, miramos inicialmente la cobertura muscular que tenga a nivel del anca un animal, la amplitud que tenga a nivel de su pierna. Acá tenemos claramente 3 vacas que son en el Congreso Mundial Brahman, que estaban concursando por la mejor descendencia por transferencia de embriones, pero siendo hermanas, estamos viendo claramente que son animales que tienen una expresión muscular distinta. Tenemos acá un animal que a mi modo de ver se cierra un poco en su musculatura acá, versus un animal de pronto más sobresaliente a nivel de su musculatura. Y este es el concepto que tenemos de amplitud de pierna, qué tanto crece esa pierna hacia los lados, y finalmente la línea de periné, qué tanto baja esta línea de periné, arrancando desde la vulva, teniendo acá una vaca de una línea de periné más profunda versus un animal de pronto de una línea de periné más corta. En análisis de tren posterior tenemos unas descendencias de toro, en donde vemos evidentemente animales de una expresión muscular impresionante. Me llama mucho la atención este animal por esa capacidad que tiene de bajar musculatura hasta muy adentro de su línea de periné, por esa tremenda musculatura hacia el exterior de su pierna y también en el resto de su conjunto. Ya pasando a ganados de potrero, que es nuestra razón de ser y por lo que pues todos los productores venimos trabajando por una producción eficiente a nivel de carne en potrero. Hacemos una misma evaluación y tenemos acá 2 animales, a mi modo de ver, muy sobresalientes de una ganadería en el Magdalena Medio, en donde tenemos en la parte izquierda un ternero que en su momento era un ternero de 1 mes, pero que nos estaba expresando ya muy buena musculatura en su pierna, una muy buena amplitud a nivel del pecho, y un animal de una muy buena musculatura aquí a nivel de su lomo. La ternera que tenemos a mano derecha, igualmente, una tremenda línea dorsal con una tremenda fortaleza y amplitud y expresión muscular en sus lomos, y una muy buena musculatura acá a nivel de su piel. ¿Qué representa para el toro la presencia de musculatura? En mi ejercicio práctico yo pienso que le representa rusticidad, y la rusticidad está representada en la capacidad y adaptación que tienen al medio ambiente hostil colombiano, del trópico colombiano, donde todos los que tienen que pastar a 120 o a 150 metros sobre el nivel del mar, en épocas de verano a más de 35 grados centígrados, con humedades por encima del 85%. Los animales que tienen esa medra natural y esa musculatura natural y que es muy expresiva, tienen una excelente adaptación y un muy buen desempeño reproductivo. Este toro que vemos acá es un toro que se ubicó en la zona del sur del Cesar, un toro que murió a la edad de 14 años, que fue un excelente reproductor en esta ganadería de donde estamos tomando las fotografías, y que tuvo una excelente adaptación a ese medio hostil y que dejó una muy buena base de hembras con una muy buena expresión muscular. La capacidad de transmisión es otra cualidad muy importante a tener en cuenta en los toros reproductores.
la funcionalidad y lo que los hace viables como razas con aptitud de producción de carne. En esta diapositiva, ¿qué quiero dilucidar? Que hay unos principios universales que son innegociables en la selección de ganado de carne. Tenemos un toro de la raza Angus, tenemos un toro de la raza Brahman, tenemos un toro Limousin, tenemos un toro Charolais, y quise meter aquí dos especies distintas, pero que creo que es absolutamente claro para todos que todos en su conformación guardan aspectos similares, y es que son animales largos, son animales fuertes a nivel de su dorso, son animales expresivos en su musculatura, tanto a nivel de su pierna y sus brazos, y animales de mucha funcionalidad y que a nadie le cabe en duda de que son animales productores de carne. Devolviéndonos un poco en las diapositivas anteriores cuando veíamos ese toro de exposición, viendo la proporcionalidad de su cabeza, de su lomo y de su grupa, entramos al mismo concepto de selección cuando vamos hacia los novillos productores de carne, los que están destinados a alimentar la humanidad. Tenemos acá un novillo con una cabeza amplia, con un lomo amplio y con una gran capacidad corporal. Tenemos la foto acá ya más cercana de su dorso y de su lomo, un dorso amplio, muy largo en estos cortes comerciales de gran valor y muy fuerte. Viendo a su tercio posterior encontramos igualmente un novillo de muchísima amplitud a nivel de su cadera, de muy buena amplitud a nivel de sus coxales y con una gran capacidad productora de carne. En el mercado diferenciado, y llamamos mercado diferenciado aquel mercado en donde definitivamente va a haber un valor agregado por esos novillos. Esto es información de la cadena de almacenes al costo, donde he tenido la oportunidad pues, de tratar estos temas. Y ellos allá hacen énfasis en que cualquier proveedor que les lleve novillos que no tengan un mínimo de un 21% de rendimiento en carne en la parte trasera del novillo, son proveedores que van a estar destinados a salir de la cadena de suministro porque no son animales que den el suficiente rinde y la suficiente eficiencia económica a la hora del mercadeo de sus carnes. Acá en este novillo que tenemos acá, vemos lo que es la profundidad y la importancia que tiene esto para la ganancia de peso y el volumen corporal que tiene en todo su conjunto. ¿Qué significa para el novillo la expresión y presencia de musculatura? Número uno, la precocidad. Definitivamente los novillos de buena expresión muscular, animales muy bien armados, muy bien conformados, van a tener una edad de sacrificio menor que cualquier otro. Les significa ganancia de peso, les significa mayor porcentaje de rendimiento en cortes comerciales de alto valor y una mejor calidad de producto final por la precocidad, por la edad y por la forma de que finalicen la ceba. Aquí agradeciendo al doctor Fernando Rovira del Instituto Nacional de Carne de Uruguay que nos apoyó con algunas fotografías. En esta diapositiva queremos ver lo que son las correlaciones de un novillo en pie versus la canal. Tenemos acá un novillo previo al sacrificio, como lo vemos y hemos venido estudiando en las diapositivas anteriores. Un novillo muy fuerte a nivel de su línea dorsal, muy fuerte a nivel de su anca, muy bien finalizado a nivel de su pierna y de una gran capacidad corporal. Todas estas cualidades fenotípicas y de conformación están altamente correlacionadas con lo que van a ser las canales. Igualmente, canales de gran capacidad, de gran longitud y de muy buena terminación a nivel de su pierna. Acá tenemos expresado en la parte izquierda de la diapositiva cómo se parte la media canal, lo que se denomina cuarto trasero y cuarto delantero de la canal. Y la importancia que tiene en los programas de mejoramiento esas cualidades de las que hemos venido hablando y de las que vengo siendo muy incisivo. La fortaleza a nivel de los lomos, la profundidad en las costillas, la longitud corporal y la capacidad y el desarrollo muscular que deba tener un animal en su pierna para ser un eficiente reproductor que transmita musculatura a su progenie y que pueda producir novillos de muy buena precocidad y de muy buen finalizado con canales de excelente calidad. Acá vemos ya partido lo que es el cuarto trasero, el cuarto delantero y ya unos cortes ya más
el corte de pistola y el corte de herradura que se da en el cuarto delantero del novillo. Diapositiva que me llamó mucho la atención en la presentación del profesor Rovira, porque hablamos mucho del arqueo de costilla o del arco de costilla y su importancia, y muchas veces nos limitamos a decir que tanto los toros reproductores como los novillos y como las vacas deben tener muy buen arqueamiento y muy buena capacidad corporal a nivel de sus costillas, porque allí se alojan sus órganos digestivos, sus órganos, sus pulmones, su corazón y demás, pero también tiene una correlación alta sobre la capacidad de desarrollo muscular. Tenemos acá en la parte izquierda de la diapositiva un animal que fue sacrificado con un muy buen arqueamiento acá a nivel de sus costillas versus un animal un poco más plano que lo tenemos acá en la parte derecha de la pantalla. Si analizamos acá tenemos un animal de un área de ojo de lomo mucho más profunda versus un músculo más pequeño, más plano y con un finalizado y una grasa subcutánea mucho más pequeña. Acá una grasa de cobertura ideal de alrededor debe ser en mi experiencia debe ser de alrededor de unos 8 o 9 milímetros versus acá un novillo con una cobertura de grasa dorsal muy pobre y que definitivamente en el color de las carnes vemos cuál es de mejor calidad debido a esta gran capacidad que tuvo este animal de tener un mejor arqueamiento y la capacidad de poner un mejor músculo y una mejor cobertura final. 6 cortes Hilton muy importantes: el bifé, lomo y cuadril, nalga y afuera, nalga y adentro y bola de lomo. Algo en los que países del cono sur como Argentina, Uruguay y Paraguay nos llevan ya mucha ventaja, pero que en Colombia tiene que trabajar muy fuertemente en el mejoramiento genético de esos atos, de los toros reproductores llamados a producir esos novillos que sean capaces de producirnos cortes de esta tremenda calidad. Cortes que entre más largos, más pesados, de mejor cobertura grasa, de mejor finalizado, van a tener mucho mejor valor a nivel internacional. Esta es una diapositiva en donde tenemos acá básicamente cómo es el sistema, uno de los sistemas sugeridos por la Asociación Americana de Angus de los cortes de un novillo Angus finalizado, en donde están todos y cada uno de los cortes. La presentación la van a tener disponible para que pues la estudien con más detenimiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos entregar al mercado? Definitivamente tenemos un largo camino por trabajar, pero a lo que hay que llegar es a esto, a lo que les digo: canales de muy buena longitud corporal, canales de un muy buen acabado, de una muy buena musculatura en pierna, en lomos, de una muy buena cobertura grasa que permita que no se deshidraten esas piezas cárnicas de tan alto valor, y algo muy importante que es el estándar de calidad que proviene desde los mismos criaderos cuando hay razas que son muy uniformes en su conformación, por lo tanto muy uniformes en su producción y en la conformación de sus novillos. Ahora, ¿qué significa el músculo convertido a carne para el comercializador y el consumidor? Sencillamente, pues, ¿qué significa? La capacidad de uno poder disfrutar de un muy buen pedazo de carne. La Asociación Angus y Brangus viene trabajando en esto hace ya algunos 3 años largos, en donde se viene trabajando en un monitoreo de sellos aval de proveedores que nos garanticen un cierto grado de sangre en los cruzamientos que se hacen con ganado Brahman y que nos den un grado y acabado mínimo para poder disponer de ese sello y que le permitan proveer a la gente una carne de una excelente calidad y con toda la trazabilidad. ¿Qué es apto y qué es deseable para un consumidor? Marmoreo, una terneza, una jugosidad, una muy buena palatabilidad y una muy buena digestibilidad como aporte irreemplazable de proteína bovina para la alimentación humana. Esto es lo que queremos: una calidad organoléptica, una calidad y una experiencia sensorial satisfactoria para poder tener una satisfacción final de poder uno consumir un pedazo de carne que realmente satisfaga las necesidades y las exigencias del consumidor actual de carne. Ya para
En la parte final, como se los dije al inicio, queremos hablar un poco acerca de lo que es la estimación objetiva de valores de musculatura y grasa en ganado de carne. Esto lo hacemos a través de la ecografía de área de ojo de lomo, que no es nada distinto al corte transversal del lomo ancho o de las chatas más conocidas en la jerga pues ganadera y en la jerga comercial. Esto es coger una chata, hacerle un corte transversal y determinar mediante una medición ecográfica cuál es el área medida en centímetros cuadrados que puede tener un novillo o que pueda tener los hijos de un toro reproductor en época de levante para evaluar esos toros y poder determinar quiénes son sobresalientes en producción de musculatura. Nos permite también acá medir la cobertura de grasa dorsal o grasa subcutánea que tienen estos animales como indicador determinado en los novillos y como indicador de condición corporal en animales de pastoreo. Los conceptos prácticos de las medidas de área de ojo de lomo es una medida positiva y muy altamente correlacionada con la composición muscular total de un animal, con una heredabilidad que va del 0.21 al 0.46. Presenta mucha variación, lo cual conlleva a ser que sea una característica de selección y lo vamos a explicar ahorita más adelante. El sitio anatómico de toma es entre la 12ª y 13ª costilla y es una medida que tiene en cuenta a la hembra para evaluar los toros. El espesor de grasa dorsal, como lo explicaba anteriormente, se da también en la misma toma ecográfica y está relacionada con el grado de cobertura de grasa y con el finalizado que tenga un novillo. Las zonas anatómicas para toma de medidas, con la línea roja tenemos la zona para hacer medición de marmoreo, en la línea verde para hacer medición de grasa de anca y profundidad de glúteo medio, y la línea anaranjada para medición de área de ojo de lomo en el último par de costillas, costilla 12, costilla 13, de forma transversal se hace la medición de área de ojo de lomo. Entonces preguntarán por qué área de ojo de lomo y no otro músculo. Sencillamente porque, como lo expliqué al principio, los animales al finalizar su etapa de desarrollo, los últimos músculos en desarrollarse son acá, son los músculos lumbares. Por tanto, digamos, si hacemos una medición en brazo o si lo hacemos en pierna, pues definitivamente vamos a tener una medida errada porque estos músculos ya terminaron desarrollo, pero tenemos por finalizar esta parte que es la que nos da los cortes de mayor valor agregado, y es la última parte lo que nos va a permitir correlacionar el resto de conformación muscular del animal. La utilidad práctica de este sistema de evaluación objetiva de musculatura es la identificación de toros reproductores sobresalientes, en transmitir musculatura a su descendencia como una característica de selección y mejoramiento genético en los hatos de cría. ¿Quiénes y por qué se evalúan? Se evalúan generalmente todo lo que son machos y hembras. Aquí no limitémoslo a Brahman, sino a cualquier raza cárnica en edad de levante. ¿Y por qué lo hacemos en edad de levante? Porque es cuando hay mayor crecimiento de los animales, cuando hay mayor variación en esa ganancia de peso y podemos escoger los animales más sobresalientes en conversión de pasto a músculo y mayor ganancia de peso. Es por esta razón que se hacen las mediciones en animales de levante, porque es donde mayor variación en desempeño se presenta y podemos evaluar los más sobresalientes. Tenemos acá la evaluación genética del toro K800, un toro positivo en todos sus índices, y en la parte de la derecha resaltada con rojo tenemos la medición, la evaluación genética para área de ojo de lomo y grasa dorsal. El toro fue positivo para área de ojo de lomo, negativo para grasa dorsal. Pero con esto quiero decirles que pues la asociación CEU, quien en Colombia lideró este tema, ya viene desarrollando desde hace alrededor de 17 años estos trabajos y ya llevan 4 evaluaciones genéticas sacando los toros líderes para esta característica. En la utilidad práctica para el cebador está la selección de novillos por mejor composición corporal. En animales en lotes de novillos jóvenes, la selección de lotes altamente uniformes o la selección de lotes premium para la ceba.
Aquí podemos identificar cuáles son los animales de mejor desempeño, de mejor musculatura y que van a ir liderando y que van a ser los proveedores de carnes de alto valor agregado. La determinación del punto óptimo de sacrificio que se puede hacer cuando ya consideramos que los novillos están terminando su proceso de ceba y que ya definitivamente lo que están consumiendo no se está convirtiendo en músculo, sino que están convirtiendo ya grasa. Y una herramienta de marketing porque genera valor agregado por calidad de la canal y rendimiento final en cortes comerciales. En el año 2004, con la asociación CEU, se desarrolló en el frigorífico Guadalupe un ejercicio práctico en donde se tuvieron dos novillos que pesaron 1.150 libras o 575 kilos, novillos que a ojo eran muy similares en su conformación, muy similares en peso, pero que definitivamente cuando fueron sacrificados nos llevamos unas sorpresas. Tenemos el novillo de la diapositiva anterior, que es el de la parte de arriba, corresponde al novillo número 1, el otro al novillo número 2. Encontramos diferencias muy marcadas en cuanto a la deposición de grasa y a la expresión muscular. Estos novillos previamente fueron medidos antes de ser sacrificados. El novillo 1 tuvo 93.2 centímetros de área de ojo de lomo, 135 libras de grasa y un rendimiento cárnico de 50-52.3%. El novillo 2, 20 centímetros menos de área de ojo de lomo, 207 libras de grasa y un rendimiento que estuvo más o menos 5 puntos porcentuales por debajo. Con esto, ¿qué mensaje quiero dejar? Que haciendo uso de la herramienta objetiva de la que les estoy hablando, podemos determinar el punto óptimo y los novillos que definitivamente me van a dar mayores rendimientos. Eso nos da la medida de área de ojo de lomo. Para finalizar, y un trabajo que también desarrollamos con la asociación CEU y que desde el Colegio de Jueces quisimos y pues presionamos muchísimo para que se hiciera. Perdón. Fue la medición de ganados de exposición, por la preocupación que nos generó ver excesivo grado de engrasamiento tanto en novillas como en toros reproductores y las consecuencias de tipo fisiológico y de funcionalidad desde el punto de vista reproductivo, de habilidad materna y de fertilidad en los toros. ¿Cuál fue la problemática que nosotros quisimos poner pues, en consideración? Lo uno, la pérdida de concepto de la esencia natural del bovino como herbívoro que es. Dos, el reto del criador al bovino hacia unos extremos biológicos malsanos que más adelante vamos a explicarlo. Tercero, las enfermedades metabólicas producto del sobreacondicionamiento. Cuarto, las consecuencias desde el punto de vista reproductivo y productivo en machos y hembras producto del sobreacondicionamiento. Y por último, la pérdida de una de las más preciadas características del cebuino, que fue la rusticidad expresada en adaptabilidad. Y por último, preguntar algo. ¿Estamos de verdad evaluando eficiencia alimenticia en animales de exposición? Y con esta diapositiva quiero arrancar esta última parte de la ponencia y es, ¿estamos desarrollando rumiantes o estamos desarrollando monogástricos? Y esto lo digo porque conozco casos dramáticos en donde he visto morir toros reproductores de exposición de 35-36 meses, que al hacérseles una necropsia se encuentra el tejido ruminal así, absolutamente liso, con cero desarrollo de papilas al interior de su rumen, porque fueron animales que desde pequeños fueron alimentados con grano, versus animales que fueron desarrollados la mitad de su dieta con forraje, tienen un rumen funcional, animales que pues sí, se les dio su comida para condicionarlos para eventos feriales, pero que se manejan de una manera mucho más profesional en el tema nutricional. Cuando hablaba de extremos biológicos, ¿a qué me refiero? Tenemos en la columna izquierda unos valores de peso que pueden ser bajo condiciones de manejo óptimas de pasto, agua y sal, perfectamente alcanzables. Tenemos en la columna del centro
los valores de peso a lo que las exposiciones llevan a presionar un animal hacia ese peso. Y tenemos en la columna de la derecha la diferencia de peso que hay entre un desarrollo óptimo a nivel de potrero versus la presión a la que ha llevado a la pista de juzgamiento a unos animales, llevándolo a que queramos que pese 168 kilos adicionales, de lo para lo cual su tamaño, su raza y su biología no fue diseñado. A esto yo llamo extremo biológico, y es llevar a unos animales a unos extremos de peso que son malsanos para su sano desarrollo, para su funcionalidad y para su adaptabilidad al medio. Cuando hablamos de eficiencia o conversión, ¿a qué me refiero? A que no sabemos nosotros en ganado de exposición en realidad cuánto de la comida que se está comiendo un animal la está convirtiendo en músculo y cuánta la está convirtiendo en grasa. Las consecuencias de tipo físico que sobrevienen por el sobreacondicionamiento en ganados de exposición tenemos acá. Esto fueron unas fotografías tomadas en un país de Centroamérica donde hicimos un trabajo de medición diaria de ojo de lomo en ganados de exposición y encontramos problemas como los que vemos en todas partes: gomas de líquido sinovial, la deformación de manos y pezuñas por ser animales que tienen un tren delantero que para su edad no está acondicionado para soportar tanto peso, el daño de las cuartillas por sobrepeso, la obesidad en el canal pélvico y las zonas adyacentes, la obesidad demostrada con una acumulación excesiva de grasa en el pecho, en los brazos, y el daño de aplomos posteriores, el daño de aplomos anteriores. Engrasamiento en sistema mamario, muy frecuente en vacas de exposición y que tiene como consecuencia la no capacidad de crianza cuando paren, la excesiva deposición de grasa subcutánea. ¿Y esto a qué conlleva? A que hay alteraciones en el orden de crecimiento de los tejidos. Si nos vamos a la primera diapositiva, cuando hablábamos de cómo crecen los animales, hay un orden de crecimiento normal y lo repasamos acá: tejido nervioso, tejido óseo, tejido muscular y tejido adiposo. Pero cuando sobreacondicionamos un animal, ¿qué es lo que pasa? Empieza a crecer mucho más rápido el tejido muscular y viene creciendo de manera más lenta el tejido óseo. Esta es la razón de ser de por qué se nos dañan las cuartillas, por qué se nos dañan los aplomos en los animales, porque no están capacitados, su sistema óseo no está capacitado para soportar tanto desarrollo muscular. Y lo mismo sucede cuando hay un crecimiento mayor de tejido adiposo y menor de tejido muscular en animales que, por ser acondicionados con dietas altamente energéticas, la deposición de grasa empieza a ser muy acelerada a muy temprana edad. Tenemos acá dos diapositivas. A mano izquierda lo que es la diapositiva del área de ojo de lomo y de grasa subcutánea de un ejemplar de exposición, en donde se sobreponen 3 capas de grasa y donde prácticamente la mitad de lo que debiera ser músculo está convertido en grasa. Tenemos acá la parte de arriba grasa y tenemos acá la parte de abajo músculo. Versus lo que es la diapositiva y la toma ecográfica de un animal de potrero muy bien alimentado bajo condiciones óptimas, que tiene una capa de grasa apenas buena de 7-8 milímetros y una expresión de musculatura muy natural y muy limpia. ¿El mensaje cuál es? Mucha más fibra en la nutrición de los bovinos productores de carne, menos grano, más producción de musculatura y mucha menos producción de grasa. Todos estos esfuerzos técnicos y de mejoramiento y de selección en los actos de cría para producción de carne nos lleva a que haya un desarrollo y una evolución empresarial, una generación de valor agregado que sean la justificación comercial al desarrollo técnico y comercial que todos los productores hacen en sus ganaderías. Finalizo con una frase de Fedegan, que es: no coma cuento, coma carne,
sobre todo de pasto, agua y sal, que es la carne más sana disponible para alimentar a la humanidad. Con esto termino y les agradezco.